Muy buenas tardes, estimados amigos de B-Lawyer. Continuando con las sesiones del seminario de especialización en Derecho Minero, el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Tong, con el tema Marco aplicable a los contratos mineros. El doctor Francisco Tong es abogado socio de Rodríguez Elías y Medrano Abogados. Cuenta con más de 20 años de experiencia en derecho minero, ambiental y de los recursos naturales. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Derecho Minería, Petróleo y Energía y profesor del curso de Derecho Minero en algunas de las más prestigiosas universidades del país. Es consultor del Banco Mundial y ha participado en proyectos para la mejora de las regulaciones mineras y ambientales en la República Dominicana, de la República de Colombia y del Perú. Muchas gracias, estimado doctor. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias también por la invitación. Me avisan, por favor, si es que se ve bien y se me escucha bien. Ahora que estoy compartiendo la pantalla, a veces la señal podría no ser tan buena, pero me avisan si es que hubiera algún problema o no se me escuchara no se me escuchara bien para apagar la cámara eventualmente. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para tratar el tema de la contratación minera, ¿no? En nuestro país, debido a las particularidades que tiene la industria minera o las actividades que se desarrollan en el marco de las normas mineras, tienen reglas especiales de contratación. Y de hecho existen algunos contratos denominados contratos mineros que tienen una regulación especial, distinta de la regulación civil común y corriente. Entonces, básicamente de lo que se trata esta exposición es brevemente explicarles cuál es esa normativa especial o las diferencias de las reglas comunes aplicables a los contratos en general. Pero antes, para entender un poco el contexto en el que nos encontramos, voy a referirme a cuáles son los principales actores, es decir, los protagonistas de la contratación minera, para que ya ustedes en su, digamos, ya sea como estudiantes o también como profesionales vinculados al mundo minero puedan desenvolverse perfectamente o por lo menos conocer las bases de cómo es que se regulan los contratos mineros, qué contratos mineros existen y un tema muy importante es saber quiénes son parte de de los contratos mineros y los contratos mineros variarán dependiendo de cuáles son las partes involucradas en estos. Pero antes que nada, no sé si ha habido un problema técnico y dejé de compartir la pantalla o sigo compartiendo la presentación. ¿Ustedes la ven? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Se dejó de compartir, correcto. No sé qué habrá. Sí. Aparentemente, nuevamente me acaban de deshabilitar el compartir la pantalla. Voy a intentar de nuevo. Sí, nuevamente estoy deshabilitado. Doctor, ahora puede probar, por favor. No, disculpen unos fallos técnicos. A ver, ¿me avisan? Listo, sí se puede ver. Gracias, doctor. Perfecto. Ok, entonces, ¿quiénes son los principales actores en los contratos mineros? Por un lado, tenemos eventualmente pues a las empresas mineras, pero dentro de las empresas mineras hay distinto tipo de empresas con distintos tipos de objetivos y con distintos tipos de intereses. Entonces es fundamental conocer quiénes van a participar en ese contrato para hacer un contrato que pueda estar adecuado o alineado a los intereses u objetivos particulares que pudieran tener estos actores, ¿no?, en la contratación minera.
Por un lado tenemos a lo que se llaman los prospectores, ¿no? Que son estas empresas o personas que básicamente van en la búsqueda de prospectos de proyectos o de concesiones que puedan ser interesantes, ya sea por su ubicación, por alguna actividad aledaña a un proyecto minero con descubrimientos pues importantes, o eventualmente también podría haber pues una pequeña actividad minera que ha encontrado pues reservas bien interesantes y que podría ameritar el desarrollo de un proyecto más grande. Entonces, esos prospectores básicamente pues van buscando por todo el territorio nacional prospectos interesantes para ofrecerlos a otras compañías medianas o más grandes, eh, de alguna manera tratando de colocarlos para que sean estos pues quienes lo desarrollen los proyectos y puedan finalmente, o ya sea venderlos a una compañía más grande, pero ya contando con todos los permisos o las autorizaciones, porque finalmente, digamos, los proyectos mineros, como todos sabemos, pues requieren de capacidad económica, técnica y financiera, y no todas las personas o empresas tienen las espaldas como para poder desarrollarlo. Entonces, hay todo un mercado de proyectos, prospectos o concesiones mineras en donde intervienen estos prospectores por un lado, por otro lado intervienen las famosas compañías mineras junior, que básicamente lo que hacen es, ya sea de estos prospectores o eventualmente de compañías mineras medianas o pequeñas o incluso algunas grandes, que descartan ciertos proyectos porque no encajan en el perfil que estas empresas más grandes buscan, pero finalmente sueltan o ofrecen al mercado proyectos interesantes para alguien pues, que esté en capacidad o sea o esté en el segmento que le interesa desarrollar, ¿no? Entonces hay todo un mercado ahí, y por eso es importante tener en cuenta pues qué es lo que va a buscar un prospector. El prospector lo que va a buscar es tratar de colocar ese proyecto, ese prospecto lo más rápido posible, tratando de liberarse pues eventualmente después de cualquier eventual pues, responsabilidad, etcétera, y tratar de recibir un pago importante, ¿no? Y ahí se negociará pues con aquella empresa que se le ofrece, si es que se paga pues una contraprestación en dinero, eventualmente se puede pagar una regalía, ¿no? Un porcentaje de las futuras utilidades, ¿no? Hay toda una variedad de esquemas que vamos a revisar también más adelante. Ya había mencionado que las empresas junior, tenemos a los concesionarios de beneficio, ¿no? Las refinerías, las plantas de beneficio, que en nuestro país sobre todo se da mucho la existencia de solamente plantas de beneficio, ¿no? O sea, usualmente, claro, en el pasado, que las operaciones eran más pequeñas, sí había mayor variedad, había pues por un lado concesiones mineras y había concesiones de beneficio por otro lado de manera independiente. Ya con la evolución de la industria minera en el Perú, los titulares mineros trataban de consolidar la actividad minera con la actividad de beneficio, o sea, sacabas el mineral, pero ese mineral lo procesabas en tu propia planta. Pero desde hace ya algunos años también se ha hecho rentable y el propio mercado, la propia economía ha propiciado la existencia de simplemente concesiones de beneficio o hasta incluso comercializadores de minerales que obtienen una concesión de beneficio para copiar mineral. Y esto también tiene que ver con el fenómeno pues, de la formalización minera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el principal interés de estos comercializadores o concesionarios de beneficio? Es tratar de obtener un suministro constante de un material o de un mineral de una calidad razonable, interesante, que haga lucrativo su negocio, ¿no? Tenemos a los traders, ¿no? Que a veces tienen una concesión de beneficio, a veces simplemente es un comercializador que busca, que claro, tiene los contactos en el exterior, por ejemplo, y se encarga de comercializar o colocar los productos minerales, ya sea productos más brutos o
o chancados incluso, o a veces refinados, o a veces ¿no? en distintas formas en el mercado internacional, digamos, cobrando pues una comisión por la diferencia. Tenemos a los inversionistas o a los bancos, ¿no? O sea, personas que invierten una determinada cantidad y buscan pues una rentabilidad en ¿no? por la inversión que están realizando. Tenemos empresas medianas o grandes que, dependiendo del sector o del segmento en el que se encuentren, digamos, pueden realizar cierta exploración, a veces prefieren dedicarse a otros proyectos más interesantes, abandonando otros proyectos que pueden ser igualmente importantes o interesantes, pero digamos, por una decisión ya empresarial prefieren dedicarse a otros prospectos, o eventualmente pues tienen un segmento o tipo de proyecto muy grande que son los que ellos desarrollan y por otro lado pues buscan deshacerse entre comillas, ¿no? de los proyectos que no les generan mayor interés, ¿no? Hemos visto pues casos de proyectos muy pequeños o proyectos que han sido abandonados por compañías medianas o grandes y que finalmente han sido exitosos en manos de empresas más pequeñas, ¿no? Que evidentemente más adelante pudieron haberse asociado con otros proyectos, con otras empresas, etcétera, o obtenido inversiones o financiamiento, ¿no? De otro tipo de inversionistas institucionales, por ejemplo, o de otro tipo, ¿no? Tenemos a los mineros informales, que hay ahí todo un mercado en la formalización, aunque claro, hay que tener mucho cuidado de que estos estén cumpliendo con todos los requisitos para el proceso de formalización, que por lo menos tengan la seriedad de cumplir pues, con la normativa ambiental, con la normativa de seguridad, pero podrían ser estos de mineros informales una alternativa para adquirir mineral, claro, cuidando pues tomando todas las seguridades del caso, o eventualmente en la contratación que ocurre precisamente para la formalización, ¿no? Entre el minero en proceso de formalización o informal con la empresa minera titular de la concesión, ¿no? Y también están los contratistas. Entonces, he hecho esta breve explicación de los distintos actores que intervienen en la contratación minera para recomendar que lo primero que hagamos cuando enfrentemos un contrato minero, y en realidad el consejo, la recomendación es aplicable para otro tipo de contratos también, es conocer quiénes van a intervenir en ese contrato, sobre todo tratando de identificar cuáles pudieran ser sus intereses, sus objetivos, cuáles van a ser sus preocupaciones, para de esa manera hacer un contrato que realmente pueda satisfacer sus necesidades y que sea también un contrato que realmente pueda concluirse, pueda cerrarse, pueda finalizarse o formalizarse lo antes posible, que es lo que finalmente les interesa a las partes en el contrato, lo principal que le va a interesar a nuestro cliente eventualmente, ¿no? O sea, siempre cuando se estudia derecho se comenta que finalmente lo que interesa no es el contrato perfecto con todas las estipulaciones y todos los candados, porque finalmente si hacemos pues un contrato pues muy duro, un contrato muy complicado, por un lado no va a, digamos, la contraparte no lo va a aceptar, por un lado, y por otro lado, si hacemos un contrato tan complejo que nadie lo puede entender, finalmente estamos prácticamente generando una suerte de bomba de tiempo, porque si hay cualquier conflicto, si hay cualquier disputa, quien va a resolver esto es un juez o un árbitro que no ha intervenido en el contrato. Entonces, mientras menos claro esté ese contrato, digamos, menor es la certeza eh, de éxito que podríamos tener, porque finalmente es muy probable que un juez o un árbitro no entienda lo que realmente las partes quisieron al momento de celebrar ese contrato. Entonces, eso nos lleva o me lleva a esta diapositiva en donde
les quiero transmitir qué es para mí lo más importante al negociar un contrato, ¿no? Para empezar, esto de fijar cuáles son los intereses y objetivos, conocer a las partes en el contrato, me parece que es lo primero y lo que es fundamental para poder desarrollar, para poder hacer un buen contrato. Luego, es muy importante respecto de cualquier contrato es que se establezca claramente cuáles son las responsabilidades de las partes, ya sea cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, qué es lo que queremos que, que obtener de la otra parte, qué es lo que la otra parte espera que nosotros hagamos, eso es fundamental. Para cualquier contrato, además, es muy importante tener establecido, por lo menos, para nuestro cliente va a ser fundamental tener una vía de escape, tener una vía de terminación del contrato, o saber el costo, o tener claridad respecto de cuánto me va a costar terminar ese contrato, ¿no? Eso es muy importante. Eventualmente evaluar si se necesita o no que en este contrato se establezcan garantías, ¿no? Porque finalmente a veces la firma de las partes en el contrato o tener el compromiso de cumplimiento no es suficiente, sobre todo si es nuestro cliente quien está poniendo el dinero o eventualmente hasta su reputación, ¿no? O sea, muchas veces se debe evaluar si yo necesito una garantía adicional en el supuesto, pues, por ejemplo, de que la contraparte caiga pues, en insolvencia, alguna situación pues, de crisis, sanciones, inhabilitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro tema fundamental son las implicancias tributarias, ¿no? O sea, ni de la muerte ni de los impuestos nos vamos a escapar y en consecuencia tenemos que tener muy claro el impacto tributario y sobre todo ver las alternativas contractuales que tengo para determinar cuáles son sus implicancias tributarias y en función a eso además decidir el tipo de contrato que más conviene a nuestros intereses, ¿no? O eventualmente decidir si vale la pena o no celebrar ese contrato tomando en cuenta el impacto tributario de esa operación, o en todo caso incorporarlo pues en el precio, ¿no? Pero es muy importante conocer cuáles son esas implicancias. Entonces, algunas recomendaciones para negociar o preparar un contrato en general y un contrato minero en particular es utilizar un lenguaje claro y sencillo, ¿no? Pues, como hemos dicho, finalmente quien va a resolver una controversia es un tercero. Entonces, mientras más claro esté el contrato, va a ser mayor la posibilidad de tener certeza de quién tiene o no tiene la razón y que un tercero pues, pueda decidir con justicia lo que realmente corresponde, ¿no? Tratar de evitar las ambigüedades, ¿no? O tener claridad sobre los temas que pueden generar una duda, un poco en la misma línea, ¿no? O sea, prefiero explayarme un poco más, pero para que esté muy claro ese concepto, pues finalmente no quisiera tener que enfrentar pues una discusión más adelante, un juicio más adelante. Hay que pensar, hay que tratar de ser flexibles, sobre todo porque finalmente las normas pueden cambiar y en consecuencia hay que tratar de prever estas modificaciones o cambios normativos para prevenir un conflicto futuro o por lo menos establecer las reglas o un camino de solución frente a estos cambios que puedan generarse en el futuro, sobre todo si estamos hablando de contratos a largo plazo, ¿no? Establecer también condiciones razonables, porque finalmente, digamos, establecer condiciones muy duras muchas veces nos lleva a que se acuse pues de que una de las partes pues está abusando de su posición. Hay una serie de normas que protegen, ¿no? A las personas que puedan verse afectadas con este tipo de cláusulas. Es cuestión de analizarlo, de mirarlo bien y ver hasta dónde se puede llegar. Y también tratar de pensar un poco en una estructura que sea creativa y que pueda realmente abordar los intereses o las necesidades de las partes, ¿no? O sea, no por el hecho de que existan formatos o contratos estándar,
nos tenemos que someter a esos contratos. Para eso está, sobre todo porque el día de hoy pues la realidad siempre está un paso adelante pues de la teoría, de lo que podamos haber previsto, y en consecuencia es perfectamente posible y hasta necesario ser creativos e ir adaptando estas figuras normativas a las realidades que nos toque vivir, ¿no? Entonces, siempre pensar un poquito de cuál es la mejor estructura del contrato, qué es lo más eficiente, lo más claro, y lo mejor pues, para las partes o para el negocio que se pretende ejecutar, ¿no? En este proyecto. Ya hablando en particular de los contratos mineros, primero, antes de mencionar cuáles son los contratos mineros, voy a referirme a cuáles son las características consideradas pues, comunes de los contratos mineros. En primer lugar, hay todo un marco legal general que se aplica supletoriamente a las normas de la Ley General de Minería, ¿no? Que tienen reglas especiales para los contratos mineros, pero indican también que en ausencia de una disposición específica se aplica el marco general. ¿Cuál es este marco general? En principio tenemos al Código Civil, ¿no? Que regula las obligaciones, los contratos, el acto jurídico, etcétera, etcétera. Y tenemos también la Ley General de Sociedades. Otro tema importante a tener en cuenta es que en la legislación minera existen pues contratos nominados, hay contratos que tienen un nombre específico, transferencia, opción, etcétera, lo vamos a ver en unos minutos, pero finalmente también podrían haber contratos, o hay contratos innominados, hay contratos que no tienen un nombre en la legislación minera, pero que sí son utilizados, hasta comúnmente utilizados, ¿no? El contrato de servidumbre minera, claro, está regulada la servidumbre administrativa, pero no está regulado un contrato de servidumbre minera, y es muchas veces también un pacto típico, ¿no? Una servidumbre en donde hay no un predio dominante, sino una concesión dominante, ¿no? Lo hace distinto de la servidumbre común y corriente, la servidumbre del Código Civil, ¿no? Una prueba de que existen contratos innominados y que no hay básicamente números clausos, ¿no? No hay un número determinado de contratos mineros. En estos contratos prima el principio, ¿no? De autonomía de la voluntad, lo que las partes pudieran haber determinado dentro del marco jurídico nacional. Perfectamente, como ya había mencionado, se puede celebrar contratos mineros no regulados en la Ley General de Minería. ¿Cuál es el objeto de estos contratos mineros? Básicamente el objeto de estos contratos es un derecho minero, una concesión minera, una concesión de beneficio, o eventualmente el producto obtenido de su aprovechamiento, ¿no? Los minerales, por ejemplo. Son consensuales en el sentido de que se perfeccionan con el consentimiento entre las partes, ¿no? O sea, si las partes se ponen de acuerdo respecto de ese contrato, entonces estamos hablando de un contrato válido. Ahora, un tema muy importante a tener en cuenta es que, sin embargo, la Ley General de Minería, para que el contrato sea oponible al Estado y terceros, o sea, como un requisito no de validez, porque el contrato va a ser válido en la medida que las partes lo hayan acordado libremente, sino para que sea oponible o exigible a terceros o incluso el Estado lo reconozca como tal, es que se exige una formalidad adicional que es la inscripción, ¿no? Y la inscripción evidentemente requiere de una escritura pública, ¿no? Un acto que se celebra ante un notario público o un juez de paz, eventualmente en el caso no hubiera un notario público, ¿no? Son los únicos títulos que permiten acceder a los registros públicos para inscribir ese contrato. Entonces, muy importante tener en cuenta que, por un lado, las partes perfectamente pueden pactar, pueden acordar y celebrar un contrato que va a ser perfectamente exigible entre las partes, pero para que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas reconozca la existencia de ese contrato, o sea, reconozca que Pedro le transfirió a Juan
una concesión minera, para que el Estado reconozca a Juan como ese titular nuevo titular de la concesión minera, es que se requiere que ese contrato esté no solamente en la escritura pública, sino que esté inscrito en los registros públicos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características comunes más importantes aplicables a los contratos mineros. ¿Qué tipo de contratos mineros hay? Tenemos un contrato de transferencia por el cual se transfieren derechos o concesiones mineras. Tenemos la opción minera, que es básicamente un contrato preparatorio, lo vamos a ver ahorita. Todos estos lo vamos a ver ahorita ya más en detalle. Tenemos la cesión minera, que es una entrega de la concesión para su explotación por un plazo determinado. Tenemos el contrato de explotación minera, que ya tiene que ver con las normas de formalización minera, donde se entrega un área para que el minero en proceso de formalización pueda realizar sus actividades. Tenemos los joint venture, que existen, pero no son muy comunes, básicamente por toda una problemática tributaria asociada a su naturaleza. Tenemos los contratos marco, que también se usan, de hecho se usan como joint venture, pero básicamente como un acuerdo entre partes para regular situación, ya más la relación empresarial entre dos empresas, y que en la práctica terminan celebrando una opción minera, una transferencia o una cesión. Pero lo vamos a ver a continuación. Pues bien, empezamos con el contrato de transferencia. ¿En qué consiste el contrato de transferencia? Básicamente es transferir la titularidad de una persona o empresa a otra a cambio de una contraprestación, ¿no? Puede ser una concesión o puede ser una alícuota, ¿no? Una cuota ideal de una concesión minera, en cuyo caso las propias normas de procedimientos mineros obligan a la constitución de una sociedad legal minera. ¿Por qué? Porque la propia normativa minera no quiere, o sea, ¿no? Una tema ya más de política minera, no quiere varios titulares de la misma concesión. Y por eso cuando hay una suerte de transferencia de alícuota, que podría ser incluso en un caso de sucesión, ¿no? O sea, una persona natural, titular de una concesión, fallece y sus herederos son más de uno, entonces esos herederos van a ser herederos de alícuotas de la misma concesión. Entonces la norma minera, que no quiere que exista esa cotitularidad por los problemas que implica tomar las decisiones con unanimidad, etcétera, etcétera, obliga a la constitución de una sociedad legal minera. Entonces, la transferencia permite la transferencia de una concesión minera o una alícuota de una concesión. Esa transferencia va a incluir no solamente es el título de concesión, que además, según las normas del Código Civil, es un considerado como un inmueble, y las normas mineras pues también señalan que es un derecho real. No solamente se transfiere el título de concesión, sino también se transfieren sus partes integrantes y accesorias. Y si es que en esta concesión yo ya tengo una mina, estaré transfiriendo la mina que existe dentro de esa concesión, ¿no? ¿Cuáles son las partes integrantes? Básicamente las labores tendientes al aprovechamiento de las sustancias minerales, ¿no? Las labores mineras, las galerías, el tajo abierto, la bocamina, etcétera, o bienes accesorios, ¿no? Que estuvieran afectados permanentemente al fin económico de la concesión, ¿no? Que pueden ser los equipos, los cargadores frontales, las excavadoras, ¿no? Entre otra maquinaria minera. Se pueden, como mencionaba, transferir la concesión con todos sus bienes integrantes o accesorios, o podría yo excluir a los accesorios. Un dato, una digamos, regla aplicable a los contratos de transferencia, que es muy importante, es que en este caso puntual no hay rescisión del contrato por causa de lesión, ¿no? O sea, la lesión básicamente ocurre cuando hay una, digamos, desmedida o desproporcionada diferencia, ¿no? Entre el precio de una concesión inicialmente
y lo que puede terminar costando más adelante o valorizándose esa concesión. En minería no se establece expresamente que no hay rescisión por causa de lesión, toda vez que la minería es una actividad de naturaleza altamente aleatoria, riesgosa, ¿no? O sea, no sabemos qué cosa hay hasta que realmente lo extrajimos, ese mineral o ese material, ¿no? Por más que científicamente pues hay una serie de evidencias de que en un área determinada hay un yacimiento, yo nunca sabré, porque hay infinidad de razones de por qué esos indicios iniciales puedan no finalmente consumarse con encontrar un yacimiento importante. En consecuencia, por ese riesgo es perfectamente lógico, usual, normal y aceptado que una concesión pueda valer cuando no he trabajado en ella, no he invertido miles o hasta millones en su exploración, en el análisis de los recursos que pudiera contener, no es aplicable o no existe pues una suerte de lesión porque es perfectamente lógico y aceptable, como decía, que una concesión valga uno, por ejemplo, cuando no tiene ningún trabajo, que pueda valer 100, 200 o 1000 eventualmente cuando ya he invertido millones precisamente para identificar que hay realmente un potencial minero en esa zona, ¿no? Como ya había adelantado, es posible la transferencia de alícuotas de una concesión minera, pero la existencia de alícuotas obliga a la constitución de una sociedad legal o eventualmente una sociedad contractual, ¿no? Si las partes deciden, o los herederos, por ejemplo, en el caso que les comentaba, deciden formar una sociedad contractual, no hay ningún problema, eso es perfectamente posible. Lo que le interesa básicamente al Estado es lidiar con un único titular de una concesión minera, ¿no? No con varios cotitulares que además tendrían que adoptar decisiones de inversión de manera pues unánime, ¿no? No cabe la copropiedad, un poco en la misma línea, no aplica el retracto, ¿no? Que es la subrogación en lugar del contrato del comprador, lo que existe civilmente para los copropietarios. Y importante también que en los contratos de transferencia no se aplica el IGB, ¿no? Porque básicamente se trata de un inmueble, en donde lo que sí se aplica evidentemente es el impuesto a la renta, ¿no? O sea, si hay una ganancia de capital, por ejemplo, con la transferencia de la concesión, habrá un impuesto a la renta aplicable. Tenemos otra figura contractual, que es la opción minera. Esta opción minera es similar a la opción civil, que aunque tiene algunas diferencias que vamos a ver a continuación, básicamente obliga incondicional e irrevocablemente al titular de una concesión a celebrar un contrato definitivo si la opción es ejercida. O sea, yo le doy la opción a mi contraparte en el contrato para que éste decida, y con su sola decisión se configura ya sea un contrato de transferencia que me permite adquirir la concesión o eventualmente obtengo ya una cesión minera que me permite explotar esa concesión por el plazo previamente establecido, ¿no? Esta opción minera deberá contener, como quiera que finalmente implica que al ejercerse la opción me convierto yo en adquirente de la concesión o en cesionario, debe contener todos los elementos y condiciones del contrato definitivo. Puede ser una opción, como decía, de transferencia, o puede ser una opción de cesión minera o para adquirir las alícuotas, por ejemplo, ¿no? El contrato, sin embargo, una diferencia con los contratos preparatorios del Código Civil es que el contrato de opción se debe celebrar por un plazo no mayor de 5 años, contado a partir de su suscripción. Ahora, ¿por qué existe esa estipulación? Bueno, básicamente porque, o cuál era la naturaleza de esta estipulación o esta norma en la Ley General de Minería, era básicamente
dar tiempo suficiente a la empresa o persona que quiera evaluar la adquisición de una concesión o evaluar una cesión minera para realmente tomarse el tiempo de verificar si existe o no existe un yacimiento, definir pues cuáles son la naturaleza o requisitos o las necesidades de ese proyecto. Sin embargo, ese plazo el día de hoy, con lo que toman los permisos, con lo que toman las autorizaciones, es claramente insuficiente. Ahora, recordemos además que digamos, la decisión normativa de incluir este plazo de 5 años se debió básicamente a que, digamos, el Código Civil, ¿no? Desde los vigentes de los 80s, establecía que los contratos preparatorios como la opción tenían un plazo de 6 meses. Entonces, claro, 6 meses era absolutamente insuficiente para desarrollar o evaluar seriamente el potencial de un proyecto minero. Sin embargo, con los años, esta norma del Código Civil fue derogada. El día de hoy el Código Civil no tiene una limitación en cuanto al plazo. La propia Ley General de Sociedades, que también tenía un plazo mayor, también ha sido derogada, y lo único que falta actualizar o modificar para corregir esta limitación es la Ley General de Minería, ¿no? Entonces, el día de hoy, este plazo de 5 años ya no tiene mayor sentido, sobre todo porque todas las normas que sirvieron de sustento para establecerlo ya no tienen cabida, ¿no? Ya no tienen vigencia. ¿Qué es una cesión minera? Muchas veces se menciona o se trata de explicar a la cesión minera equiparándolo, aunque es distinto finalmente a un arrendamiento, ¿no? Bueno, para empezar, en el arrendamiento, o sea, uno tiene que devolver básicamente en las mismas condiciones que recibió, y en una cesión minera eso no va a ocurrir claramente, porque finalmente voy a explotar, o la idea es explotar ese derecho minero, por lo menos realizar pues excavaciones, exploraciones, para identificar si existe o no existe un yacimiento. El cesionario se sustituye por norma expresa de la Ley General de Minería en todos los derechos y obligaciones del titular de la concesión. De esa manera, según la normativa minera, ese cesionario se convierte en titular de la actividad minera. Eso le permite además presentarse frente al Estado y obtener todos los permisos necesarios para la ejecución del proyecto, ¿no? Porque se le han cedido todos los derechos y obligaciones del titular de la concesión. Lo único que podrá hacer el titular de la concesión es simplemente pues transferirlo, pero claro, esa transferencia va a ser respetando evidentemente el contrato de cesión minera, que tendrá que haber estado por escritura pública y estar inscrito para ser oponible frente a terceros. La cesión minera además se pacta por un plazo, tiene que ser determinable, tiene que haber una contraprestación, no cabe la sucesión, ¿no? Porque nuevamente lo que le interesa al Estado es identificar claramente quién va a ser ese titular de los derechos y obligaciones correspondientes a la concesión. Y no cabe también una cesión parcial de la concesión, ¿no? Un poco por las mismas razones. Continuando con la cesión minera, es muy común que se establezca una opción y cesión minera, porque a veces, claro, no solamente basta para una empresa que quiere evaluar el potencial de una concesión tener esa titularidad, tener esa opción, sino también muy probablemente quiera directamente hacer actividad minera en esa concesión, por lo menos de exploración, para identificar por sus propios medios, con sus propios consultores, con su propia maquinaria, eventualmente equipos o laboratorio, realizar pues las perforaciones, las pruebas necesarias para poder determinar si ese prospecto o ese proyecto es realmente interesante para sus necesidades o para sus requerimientos, ¿no? Causales típicas
de resolución de estos contratos, el incumplimiento del pago de derecho de vigencia o de alcanzar la producción mínima, ¿no? Que podría generar la caducidad o la pérdida del derecho minero, se pactan en el contrato, pero es fundamental asegurarnos de que se cumplan, porque de lo contrario podría yo perder mis derechos mineros, ¿no? Cesión automática de permisos, en realidad no, o en todo caso habrá que ver cuáles son los permisos que existen y analizar caso por caso cuáles se pueden entender transferidos directamente y cuáles no, o en cuáles tendré yo que realizar un trámite adicional, ¿no? Ahí es bien importante tener eso en cuenta o hacer ese análisis para eventualmente pues no quedarme sin permiso, no tener que parar actividades, etcétera, ¿no? Permisos muy sensibles en este tipo de operaciones, los temas de explosivos, los temas de agua, los temas de insumos químicos, ¿no? Que muchas veces requieren la identificación concreta de quién va a usar esos explosivos, quién va a usar, adquirir o manipular esos insumos químicos fiscalizados, etcétera, ¿no? En la sesión minera hay sí un IGB, y también un impuesto a la renta eventualmente en la contraprestación. Ya cambiando a otra figura contractual, tenemos al contrato de explotación minera, que básicamente está regulado en las normas de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. No cabe la celebración cuando se trata de empresas que tienen denuncias pendientes. Es perfectamente aplicable a mineros mineros considerados como artesanales o pequeños productores mineros, PPMs, que pudieran estar en formalización. Es una suerte de excepción al contrato de cesión minera, que no, como ya hemos mencionado, no permite pues una subcesión o una cesión parcial, porque en este caso puntual del contrato de explotación minera, esta unidad que es la concesión minera, que no puede dividirse, claro, puede fraccionarse en cuadrículas, pero no puede dividirse, sí permite que respecto de cierta área, que ni siquiera tiene que seguir la forma de una cuadrícula, pueda entregarse, el titular de una concesión puede entregárselo a un minero, pequeño minero o un minero en proceso de formalización para poder realizar sus actividades. Es un contrato oneroso. Ahora, en ese contrato hay limitación de responsabilidad para el titular, y acá hay un tema bien importante, porque mientras nos encontremos en las normas de formalización minera, claramente, y firmemos un contrato de esa naturaleza, se me exime de las responsabilidades ambientales o de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, si estamos en el régimen general anterior a la formalización minera, sí podría de alguna manera serme imputable como titular de la concesión minera la responsabilidad en temas ambientales o de seguridad. Entonces es bien importante tener cuidado con en qué régimen estoy, y regular en todo caso de la mejor manera cláusulas de indemnidad, cláusulas en donde se declare pues muy específica y de manera muy clara quién asume las responsabilidades, qué pasa si se le termina imputando responsabilidad al titular de la concesión, etc. Otro contrato común, bueno, es común internacionalmente, pero en el Perú no se usa mucho, son los joint venture, que es muy difundido en países anglosajones. Es distinto, pero tiene ciertas similaridades con los contratos de colaboración empresarial, en donde hay una suerte de negocio conjunto. Usualmente hay un flujo de inversión extranjera, que es un negocio un poquito más, un tipo de acuerdo un poco más sofisticado, porque además muchas veces son las empresas transnacionales que quieren traer o utilizar un contrato con el que están familiarizados, pero que sin embargo en el Perú pues tiene una serie de problemáticas, sobre todo de índole tributaria, entonces hay que tener cuidado con usar recetas o formatos extranjeros sin tomar en cuenta que tenemos reglas específicas al respecto y que podríamos generar problemas a quienes intervienen en este tipo de contratos. Lo que no significa que no se puedan celebrar, simplemente
hay que tener cuidado, ¿no? Estos contratos de joint venture permiten la utilización pues, de estructuras mixtas más creativas, utilizar un contrato marco que regule la relación entre las partes, pero en la práctica eso se traduce en un contrato de opción, un contrato de cesión minera, un contrato de transferencia, etcétera, ¿no? Algo que ya puedo yo inscribir en el país sin perjuicio de tener un joint venture o un contrato marco que sirva como una suerte de pacto de accionistas entre las partes que quieren intervenir en un negocio específico, ¿no? Y por lo mismo, usar el joint venture como un contrato marco puede permitir incluir o tratar de regular ciertos pactos pues, que no son usuales o ciertas, digamos, temáticas distintas o especiales que puedan presentarse para un negocio en concreto, ¿no? O tratándose pues de un megaproyecto, eventualmente sí las estructuras típicas no podrían no ser suficientes, ¿no? Para regular todo lo que las partes quisieran involucrar en un negocio, ¿no? Es fundamental hacer un planeamiento fiscal adecuado, ¿no? Puede incluirse, por ejemplo, una cesión para permitir la exploración y ya más adelante se crea una sociedad en donde se ¿no? Fijan reglas para que esa sociedad pueda o no pueda transferir, el número de votos o el porcentaje de votos que se necesita para ¿no? Actos de disposición o exigir a los inversionistas inversiones mínimas y si no invierten lo necesario, se va diluyendo su participación, ¿no? O sea, todo este tipo de reglas que muchas veces tienen que ver con gobierno corporativo, con aprobar pues, programas de inversión o presupuestos, muchas veces puede requerir la celebración de un contrato marco, ¿no? En donde, o un joint venture, en donde se establecen las reglas de una primera etapa sin constituir una sociedad y luego, ya cuando tengo resultados de exploración importantes y estamos hablando ya de un proyecto de cierta envergadura, ya puedo yo constituir una sociedad que va a ser el vehículo a través del cual se realizan las inversiones, se va a regular pues, la dilución si es que no invierte una de las partes, etcétera, etcétera. Un contrato minero muchas veces una cláusula de los contratos de transferencia o de cesión minera es el pacto de regalía. Estos pactos de regalía no deben confundirse con la regalía minera, que es una obligación que tienen que pagar los titulares de proyectos en explotación al Estado, ¿no? Por el aprovechamiento, por la extracción del mineral. Esto es básicamente un pacto de regalía en donde se puede, o es la contraprestación a un contrato de transferencia de una concesión minera, por ejemplo, ¿no? Es lo que yo pago por recibir una cesión minera, por recibir una concesión minera, por poder realizar una actividad minera. Entonces, yo puedo, por la transferencia de una concesión, pactar una cantidad de soles o dólares, o puedo eventualmente pactar una regalía de 0,5, 1, 2, 3, lo que las partes establezcan, de un porcentaje ya sea de las ventas, ya sea de la utilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de lo que las partes finalmente establezcan, ¿no? Hay distintos tipos de regalía, son muy empleadas en el Perú, en particular la regalía NSR, Net Smelter Return, la vamos a ver ahorita. Esas regalías se pueden inscribir como una carga que afecta permanentemente a la concesión, independientemente de su titular. O sea, yo inscribo la regalía y quien quiera que adquiera esa concesión está obligado a respetar y a pagar esa regalía. Entonces se inscriben para que sean persecutorias y pueden ser perpetuas durante la vida útil de la mina o temporales. Incluso yo podría pactar, y es usual pactar un límite monetario, ¿no? O sea, ya, pacto una regalía de 1%, pero hasta el límite de 10.000, ¿no? Y ahí se acaba la regalía, o 1.000.000, o lo que las partes pacten, ¿no? Y por eso es que muchas veces el deudor de la regalía pide un derecho de recompra, ¿no? Por un valor en particular.
una regalía típica, como ya me mencionaba, es en la NSR, ¿no? Que es un porcentaje de la venta de los minerales menos los costos de extracción, de beneficio, transporte o eventualmente la comercialización. Hay una liquidación final, que es la que recibe el comprador final. Suele pactarse como parte del precio, como contraprestación adicional, incluso a un precio de compra, ¿no? Eh, y es casi similar a los dividendos, aunque tiene un tratamiento tributario distinto, y por eso es que hay que tener cuidado y hay que ver cuál es la mejor forma de pactar esta regalía. Ya para terminar, me voy a referir a dos contratos de garantía. Eh, Tenemos la hipoteca minera, ¿no? Que ha sido regulada por leyes especiales, no se permitía en la colonia, pero el día de hoy, que además se han derogado muchas de las normas especiales que tenían, ya casi se aplica en su integridad el Código Civil, salvo por ciertas reglas especiales pues, para la tasación, y salvo además que se considera parte integrante y accesoria de la concesión, de todo lo que esté incorporado en el negocio o en la actividad minera, salvo que las partes hayan decidido diferenciarlas, ¿no? Pueden hipotecarse, como mencionaba, las concesiones junto con sus partes integrantes o accesorias, o yo podría eventualmente separar las partes accesorias y establecer otro tipo de garantía, ¿no? La hipoteca minera, sin embargo, no alcanza, salvo pacto en contrario, los terrenos superficiales, porque según las normas mineras, la concesión minera es distinta e independiente del terreno superficial. Entonces, si voy a celebrar una hipoteca, o si yo quiero garantías, debo cuidar no solamente de tener una garantía respecto de la concesión, sino también del terreno superficial, porque sin terreno superficial yo no puedo, o sin un acuerdo con el propietario, yo no puedo desarrollar un proyecto minero. Entonces, es fundamental también distinguir adecuadamente entre los bienes hipotecados en el contrato, y, como decía, hay ciertas reglas para su valorización. Ya terminando, voy a comentarles sobre la garantía mobiliaria, ¿no? Antes existía una prenda minera, pero esa normativa ha sido reemplazada por las normas ya más generales de la garantía inmobiliaria. Básicamente se refiere a los bienes muebles destinados a la actividad minera o incluso a los minerales extraídos, ¿no? O beneficiados eventualmente, ¿no? La producción minera que se obtiene luego del beneficio, de la actividad de beneficio, eso puede ser sujeto a una garantía mobiliaria, ¿no? La Ley General de Minería no exige que estén inscritos, no cabe sobre bienes muebles que ya sean parte de una hipoteca, salvo que los haya diferenciado, evidentemente, y no cabe sobre minerales no extraídos, toda vez que ellos siguen siendo de propiedad del Estado, ¿no? Solamente van a caber sobre los minerales que yo ya haya extraído. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería transmitirles en esta oportunidad, una visión general y rápida por cuestiones de tiempo de la normativa en materia de contratos mineros. Y con eso estoy a disposición para las preguntas o aclaraciones que fueran necesarias. No sé si tenemos tiempo para responder algunas preguntas, pero en todo caso estoy ahí a disposición. Un gusto. Muchísimas gracias, estimado doctor. En efecto, hay una pregunta de parte de Lilian Aguilar que nos dice, si se inicia un reinfo con solo explotación, ¿es posible ampliar para realizar actividad de beneficio? O de ser así, ¿ante qué autoridad? Y si no se puede ampliar, ¿sería un proceso aparte para realizar actividades de beneficio? Parece que la pregunta ha sido hecha por algún cliente porque acabo de recibir esa misma pregunta hace poco. Pero en todo caso no hay ningún problema. O sea, la formalización minera puede perfectamente incluir las actividades de beneficio. O sea, ahora, una cosa es las reglas del registro de formalización minera, que tienen todo un régimen, pero ya desde la ley de formalización de la pequeña minería y la formalización minera, existe un régimen especial
para las actividades de beneficio, con una autorización de beneficio, por ejemplo, digamos que es perfectamente factible de obtenerse. Entonces, no tengo yo que estar dentro del régimen de formalización para poder, siendo pequeño minero, ¿no? Dentro o sea, no sobrepasando los límites de la pequeña minería, puedo acogerme a ese régimen que sigue vigente independientemente de las normas de formalización, aunque pueden aplicarse conjuntamente en muchos casos. Entonces, básicamente no hay problema. Muchísimas gracias, doctor. Si en la siguiente pregunta nos dice, ¿hay alguna multa por no constituir una sociedad legal o contractual en caso de la concesión minera se transfiera a más de una persona? ¿Es de oficio o se debe hacer a solicitud de la parte de Ingement para poder registrarlo en su NARP? ¿Qué pasa si no se hace? Sí, no hay una multa, pero es básicamente, podría paralizar el tráfico jurídico de una concesión, porque finalmente no voy a poder registrar una transferencia porque no va a haber una suerte, o hasta podría tener problemas con los permisos o con el cumplimiento de obligaciones, porque finalmente siempre va a estar, pues, no se va a poder inscribir este cambio de titularidad porque para efectos de que el Estado reconozca al nuevo titular, ese nuevo titular va a tener que ser una sociedad legal. Entonces es más que nada una implicancia más práctica que una sanción. Okay. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la constitución de una sociedad contractual y una sociedad legal? Bueno, básicamente yo diría que la constitución de una sociedad legal es residual, porque finalmente me tengo que someter a un marco legal bastante más restringido. Son menos cosas las que puedo yo hacer. Estamos hablando de participaciones que tienen que registrarse. Digamos, hay una serie de reglas, como por ejemplo que el gerente general, si estamos hablando de una sociedad 50-50, sea el que en orden alfabético sea el primero, ¿no? Entonces, tengo ciertas limitaciones que hacen que sea siempre preferible la constitución de una sociedad contractual, que es más flexible, puedo establecer distintos tipos de reglas, etcétera, ¿no? Ahora, pero finalmente si no tengo esa capacidad, o sea, se puede, o mejor dicho, se puede generar una sociedad legal de responsabilidad limitada, ¿no? Que se constituye de oficio. Ok, doctor, gracias. La última pregunta es nos dice, respecto a la cláusula arbitral, ¿es típico incluirla en este tipo de contratos? En algunos casos sí, en algunos casos no. O sea, por lo general, tratándose de contratos mineros que requieren cierta especialización, conocimiento, etcétera, sí podría ser una buena idea pensar en el arbitraje, pero, digamos, no es necesario, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un proyecto muy, muy pequeño, quizás hasta el arbitraje no sea la mejor opción, sobre todo por los costos que tiene el arbitraje, ¿no? O sea, un arbitraje por lo general es un poco más caro que un proceso judicial. Claro, es más rápido, pero, o sea, también, o sea, tener que someterme a un arbitraje que pueda costar mucho dinero, hace que finalmente no tenga pues las herramientas tampoco para hacer valer mis derechos, ¿no? Depende, en realidad, pero sí es usual que existan cláusulas arbitrales. Ok, muchísimas gracias, estimado doctor. A nombre del equipo de B-Lawyer, le agradecemos por acompañarnos en la sesión del día de hoy y esperamos contar con usted en futuros eventos. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Nos vemos.